El mundo está en manos de los emprendedores, hombres y mujeres que desafían los obstáculos en busca de su objetivo. Y para apoyar esas iniciativas, un grupo de profesionales aportan sus ideas en Freites y su gente. Señores, amigos del planeta Tierra y más allá, gracias. Muchísimas gracias por estar en sintonía con nosotros aquí en La Nota 95.7 y también por los canales de VisTV 45 y 1045. En los partidos, en todos, hay movilizaciones clandestinas, agrupaciones, agrupamientos, reuniones, porque en los partidos se está jugando a la colocación de las fuerzas o de las individualidades para las elecciones del 28. Ustedes lo ven como temprano, pero los políticos no creen en eso, ¿no? Ellos sí creen que el que madruga Dios le ayuda. Pero vamos a ir por partes, como diría Jack el Destripador. El candidato a la presidenta, a presidente por el PLD, Abel Martínez, se mostró a favor de que el expresidente Danilo Medina continúe dirigiendo ese partido como presidente. En su cuenta de Twitter, de antiguo Twitter, Martínez realizó sus aseveraciones y además resaltó que con su trabajo se prolongaría la disciplina y la ética. Textualmente dice, Danilo Medina sigue siendo, no, Danilo Medina quien debe continuar dirigiendo nuestra organización, impulsando la disciplina, el trabajo y la ética. Adelante, se lee en una publicación. Asimismo, exhortó a los militantes de esa organización a mantener el enfoque en la renovación, fortalecimiento y saneamiento del PLD. Dijo él, PLDistas, mantengamos el enfoque en la renovación, fortalecimiento y saneamiento del partido de Juan Bosch, tal como lo ha propuesto nuestro presidente, dice Abel Martínez. En mayo de este mismo año, a través del secretario general del PLD, Charlie Mariotti, Medina informó que no se repostularía para continuar en la presidencia y Mariotti dijo que él tampoco iría para la Secretaría General de la organización. Entonces dijo, el presidente del partido y el secretario general no van a optar por ninguna posición durante este proceso. Es decir, sale el secretario general del partido y sale por modus propio el presidente de nuestro partido, líder y guía, Danilo Medina. Desde entonces, algunos han externado su apoyo al 2 veces presidente de la República para que continúe en el cargo, mientras otros se han mostrado en desacuerdo. En ese mismo sentido, el PLD inició el pasado domingo un proceso de reformación adelantando su congreso ordinario. Para muchos, entre los cuales me cuento, adelantar el congreso fue una jugada de Danilo para liquidar temprano el tema del desastroso papel del PLD en la pasada campaña. Algo que se veía venir, porque todas las encuestas decían que Abel no pegaba, el PLD no pegaba, está muy maltrecho. Y Danilo mismo dijo que el partido que quedara en tercera posición iba a desaparecer. Ahora dice que no, pero lo dijo en un momento crítico, cuando hablaba de que la alianza Rescate RD era una alianza rara. Por otro lado, tenemos que la bancada del Partido Fuerza del Pueblo, frente al Congreso Nacional, se reunió para sostener conversaciones internas por desacuerdo en ciertas líneas de las que se buscan introducir en el nuevo Código Penal. De acuerdo con la diputada Juliana O'Neill, ella y sus compañeros de la Fuerza del Pueblo, con los que comparte legislatura, se han sentado en discusiones en las que conocen algunos a favor de ciertas leyes y otros en contra.
dejando entender, por esto mismo, que el Partido Verde no ha definido una postura generalizada ante el código que se debate ante las cámaras de senadores y diputados. Estamos en conversación porque, si bien es cierto que hay muchos artículos que han sido famosos en la prensa y discutidos por especialistas, en nuestra bancada tenemos personas que, por ejemplo, están a favor de las causales, algunos que entienden que hay penas que son excesivas, otros que piensan que está bien. Hay quienes quieren introducir algunos artículos y algunos temas que quizás no están bien denominados. Aquí estamos en ese proceso. Afirmó la diputada ser cuestionada sobre la posición de su partido. Sobre el tema de las tres causales, que ha causado mucho revuelo a favor y en contra debido a que fue dejado fuera de la pieza legislativa, O'Neill señaló que es totalmente provida, no solo por convicción propia, sino porque representa a sus votantes que por reuniones que ha realizado son una mayoría de personas en contra del aborto. En sentido general, manifestó que aunque el país adolece de un código penal actualizado que vaya acorde con la sociedad en la que vivimos, hay algunos temas con los que todavía no estamos de acuerdo y tienen que ir a discusión, dijo O'Neill. Vamos a ver qué va a pasar, qué vamos a poder consensuar y esperamos que antes de que acabe esta legislatura, nuestro país pueda tener un código penal actualizado, dijo al hacer el señalamiento de no haber votado por el proyecto. Este es un tema, esta situación es para los que observamos la política desde fuera. Hemos visto a un PLD callado y a, y a una fuerza del pueblo mucho más callado aún con respecto al Código Penal, que ha sido aprobado al vapor en el Senado de la República. El tema de las tres causales, que está ahora mismo fuera en el proyecto, es un tema urticante porque ronda la parte de convicción religiosa. Las iglesias cristianas están en contra de las tres causales. Y hay que decir que el tema del aborto por sí mismo está signado, señalado, subrayado en la Constitución. La Constitución prohíbe el aborto. Entonces, por ahí no hay vuelta de hoja. Ahora bien, que se le puedan introducir las tres causales, porque un aborto, como en condiciones extremas y por determinados requisitos, como estupro y ese tipo de cosas, inseguridad de la madre, de la vida de la madre, podrían ser temas que llamen a la reflexión. Eso está por verse. Pero un grupo de dirigentes del PLD, incluidos dos miembros del comité político y del comité central, se convirtieron ayer en las primeras voces en respaldar públicamente la decisión de Danilo Medina de no continuar en la presidencia de esa organización. Vamos a dar un giro a la cosa. Dejemos el tema de las tres causales, vamos a dejar el tema de la reforma del Código Penal y vámonos al PLD. Danilo Medina había dicho que no iría por boca de su vocero, que es Charlie Mariotti. Y hay un grupito de gente que le toma la palabra. Pero hay otros que no quieren. Y los que no quieren parece que son más que los que quieren que Danilo mantenga su palabra. Eso fue un globo que Danilo soltó para aprobar. El PLD tiene la situación que el líder del partido es Danilo Medina. Esa es una situación. Hubo un tiempo, por ejemplo, que yo lo viví, en que Juan Bosch era el presidente del PRD, pero hubo una estructura que se fue forjando
inadvertidamente y dejaron a Juan Bosch solo con sus ideas. Entre eso estaba Juan Bosch, estaba Peña Gómez, estaba Jacobo Masluta, Antonio Guzmán. Había un grupo que estaba en contra de las ideas de Juan Bosch y lo dejaron solo. Siendo el líder del partido, se fue de ahí y fundó el PLD, pero ya realmente el PRD él no lo manejaba. En el caso de Danilo Medina, se fue antes de que él fuera el líder del PLD, se dividió. Y el que era presidente del PLD se fue y fundó un partido, como hizo el maestro Bosch. Y una diferencia, cuando Bosch se fue del PRD, Juan Bosch formó un grupo pequeño, un partido pequeño, duró años luchando por conquistar militancia. Mientras que en el caso de el P, de la Fuerza del Pueblo, Leonel conquistó un rápido espacio y se convirtió en líder de la oposición y en tener en el segundo partido del sistema. Es decir, es un cambio y no creo que Danilo pueda ocupar esa posición tan rápidamente. Voy a hacer una pausa y vengo un momentito. Temas, opiniones, comentarios, Freites y su gente por La Nota 95.7. Amigos, en línea ya con Manolo Quiterio Cedeño, uno de los precursores del turismo, por lo menos en los medios de comunicación. Manolo Quiterio es al periodismo lo que era Ángel Violada al turismo. Esa es mi impresión, porque ha sido el más consistente en eso. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Manolo. Tú estás exagerando porque el cariño y la amistad a veces hace que provoca esos deslices que uno exagera de los amigos, que es algo que quieren, pero No, mira, Manolo, tú sabes que por oficio, uno de los primeros o más consistentes y que incursionaron en el periodismo turístico fue el comandante Vicioso, que tenía un periódico de turismo gratis hace 2000 años, como en los años 60, finales del 60, y también Bohío de Caminero. Caminero fue realmente el padrino, el papá, el abuelo, el bisabuelo. Mi abuelo o mi bisabuelo es Caminero. Realmente Luis Augusto Caminero hizo la primera revista típicamente turística. O sea, fue el precursor, creó la Asociación de Prensa Turística Ompretur, que todavía existe hoy, le dio vida y se inventó, buscó un grupo de gente que escribía de vez en cuando cosas de turismo y creó una asociación en torno a él y su revista Bohío Dominicano y la primera guía turística del país que se llama La Cotica, que también Sí. la puso él y la señora Caminero, doña Rita, que son los papás, los padres. Cuando yo me inscribí en Adomple Tour en los años 70, cuando entré a trabajar en el 77, que entré a trabajar en el diario, como jefe de redacción del diario El Sol, y ellos ya habían creado la asociación. Yo me inscribí en la asociación y Daniel García Archiva, que ahora es el jefe de prensa del presidente, su primera incursión en el turismo fue, en el periodismo fue turismo. Y ahí nos encontramos, él trabajaba en el Sol, yo entré a ser jefe de redacción del diario El Sol, ahí nos conocimos y él cubría el aeropuerto, que era La Fuente. Y yo recuerdo que le dije, Daniel, a partir de ahora, La Fuente no es solo
el aeropuerto. Tú tienes que atender el aeropuerto de las Américas y tienes que atender la Dirección General de Turismo, que dependía del Palacio. No era Ministerio de Turismo, sino Dirección General de Turismo. Realmente yo tengo que reconocer eso y aprovecho para hacer un reconocimiento a Luis Augusto y a doña Rita, su esposa, que fueron los que se inventaron el periodismo turístico en República Dominicana y salieron por el mundo a hablar de turismo. Crearon la primera revista de turismo y crearon la guía. Y a mí el turismo me picó de la manera siguiente. Yo llegué al diario El Sol, encontré en una gaveta varios números de la revista Bohío y una edición de la revista La Cotica, creo. Pero varias ediciones de la revista Bohío, me puse a leerla y me interesó. Me interesó y dije, pero acá yo soy de Higüey. La playa de Higüey, si el turismo es playa, en Higüey vamos a ser todos ricos con el turismo, hay que trabajar por el turismo. Y me dediqué, me metí en eso, influenciado por la revista Bohío y comencé. Tú hablaste del asunto del aeropuerto. Mira, en los años 60, finales del 60, que yo te digo, estaba el comandante Vicioso, pues yo me recuerdo que cubrí un torneo de pesca de Boca de Yuma y ahí fue donde lo conocí. Pues él le daba mucha importancia a esto, pero no tenía el nivel o la visión de caminero. Pero cuando tú hablas de cubrir el aeropuerto como fuente periodística, resulta, Criterio, que en los tiempos del gobierno de Balaguer, el aeropuerto era un centro de información por la persecución política. Fue el lugar donde confluían todos los centros de espionaje del gobierno y había, tú sabes, había deportación de gente, había vulneración de los derechos ciudadanos y entonces muchos políticos de izquierda venían o se iban por el aeropuerto usando pues la pacificación o pretender burlar la vigilancia del gobierno. Entonces había mucha acción política ahí. No solamente así, yo tuve dos experiencias interesantes. La primera experiencia es que yo fui como secretario general del sindicato de periodistas, cuando tenía un muchacho, una irresponsabilidad mía y de lo que me dijeron, ponerme de secretario general del Sindicato Nacional de Periodistas Profesionales. Todavía olía a universidad, olía a UAS y la UAS olía a comunismo. Y yo fui invitado a un congreso de la Asociación Mundial de Periodistas en Finlandia. Pero la invitación me hacía pasar por Moscú, porque los periodistas de América Latina y de algunos países subdesarrollados, como República Dominicana, eran invitados por la Unión de Periodistas de la Unión Soviética. Entonces me invitaban a Moscú y de Moscú nos mandaron en tren a Finlandia. Entonces yo fui, pero como yo fui por Nueva York, yo tenía visa americana, fui por Nueva York y vine por Nueva York, no me estaban esperando. Pero al segundo día de yo llegar, me mandaron, me llamaron del DNI, que querían hablar conmigo. Y yo dije, no, yo voy. Claro, el DNI, el diario la Noticia estaba en el camino del DNI. Acuérdate dónde estaba la noticia, dónde estaba el DNI. Y yo fui donde Silvio Erame y le dije, Silvio, mira, yo acabo de regresar hace 2 días del Congreso Mundial de Prensa Turística y de prensa, no de prensa turística, Congreso Mundial de Periodismo, Asociación Internacional de Periodistas se llamaba. Y yo ahí hice un discurso incendiario cuestionando a Balaguer. Y seguro por eso el DNI me está llamando. Si yo no aparezco aquí en 1 hora, ya tú sabes, ponme en la primera página. El DNI detiene al secretario general del sindicato de periodistas. Y la pregunta fue exactamente que a quién yo le pedí permiso para ir a Rusia. Que si yo no vi que mi pasaporte decía que no se podía usar para viajar a los países de la órbita soviética.
Así era. ¿No te acuerdas de eso? Claro. Decía Decía la muralla de hierro, que era que decía. la cortina de hierro. La cortina de hierro. La cortina de hierro. Un sello gomígrafo lo decía. Entonces, esa coletilla, pero no, si yo hubiera ido por España, hubiera ido por Nueva York, yo no se imaginaba que yo iba a ir a Rusia por Nueva York. Entonces, y que iba a volver de Rusia por Nueva York. Entonces, y el tema fue que yo dije, bueno, yo soy mayor de edad, no tengo que pedirle permiso a nadie para ir a ningún lado. Yo soy dominicano, tengo todos los derechos civiles y políticos y no tengo que pedirle permiso a nadie. Yo estaba en una reunión de periodistas y haciendo turismo en Europa, en Finlandia, y aproveché para pasar por Moscú, que no conocía Moscú, ni Leningrado. Y aproveché, ¿hay algún problema en eso? Es que usted no puede ir sin tener bueno, mire, yo no pedí permiso, pero yo sí le informé al presidente Balaguer que yo iba a ir para Rusia. Mire la carta que yo le mandé diciéndole que le anuncio como hay controles, yo le anuncio que estaré de paso en Rusia, tal, le enseñé la carta. Yo no le pedí permiso. Yo le informé que como había controles, yo iba, está bien, váyase. Me despacharon y fui donde Silvio, le dije, Silvio, no hay problema, mira la carta que me salvó la vida, que yo le informé a Balaguer que iba para Rusia. Manolo, aquí también, hablando de Balaguer, se hizo los 12 juegos, que tuvo una consigna que realmente caló mucho en la opinión pública, porque fue un exitazo realmente los 12 Juegos Centroamericanos y del Caribe. Pero también ha pasado algo parecido con el turismo, que dice, el turismo somos todos. Fíjate, Por- sí, fíjate, eso viene de un momento en que comenzaron, desde el gobierno, comenzaron a presionar al sector turístico. Y la pregunta es que ¿dónde está la divisa? Y se inventaron que la divisa del turismo se quedaban los hoteleros con ella. Entonces hubo una presión y la Sonadores por primera vez decidió hacer una campaña y me dio a mí luz verde para hacer una campaña. Y yo le dije en una reunión de la Junta de Directores, mira, yo creo que la mejor campaña es decirle a este país que nunca se le ha dicho y explicarle que el turismo somos todos, que el turismo no son los hoteleros, ni son los aviones, ni son las guaguas que llevan los turistas, que el turismo somos todos. ¿Y cómo tú le explicarías, Criterio, no? Ahí hay ya una primera investigación del consumo turístico, de cómo el turismo incide en todos los sectores de la economía. Y lo más lejos de Punta Cana y de Santo Domingo y de Puerto Plata, se llama un sitio que lleva el nombre de Pedernales. Y de ahí vienen las langostas que se comen los turistas y que se comen los hoteles y los restaurantes en todo el este y en casi todo el país. Y así le fui diciendo, entonces me dijeron, bueno, es verdad, vamos a hacer esa campaña aquí y me aprobaron esa frase que duró varios años, 7, 8 años fue la frase de campaña del turismo somos todos. ¿Y por qué? Porque todos participamos. Es decir, la gente no se imagina que, que por ejemplo, hoy en Higüey hay más de 800 choferes, más de 800 choferes, mucho más de 800, puede estar llegando a los 1000, que su trabajo es el turismo, llevar y traer turistas en guaguas. 800 y deben ser casi 1000 hoy, entre taxis y autobuses turísticos. Autobuses turísticos son más de 800. Entonces, pero no se imagina que la cantidad de camiones que vienen, yo pongo Higüey porque es la parte más alejada en turismo del Valle de Constanza, la parte más alejada de los plátanos de Barahona, de Tamayo, o la parte más alejada de las piñas de Cotuí, o de los aguacates de la cordillera central. Entonces, tú sigues buscando, hurgando, y el principal
sea, el turismo es una exportación. ¿Por qué? Porque en vez de mandarle los guineos a la reina y a Londres y a París y a Madrid, se los mandamos aquí a los hoteles, se los comen aquí. Y no hay que pasar controles fitosanitarios a Nueva York. Entonces, hay 3 millones, 4 millones, 5 millones de norteamericanos, canadienses, estadounidenses, que vinieron el año pasado casi a República Dominicana, que están viniendo este año a República Dominicana, que comen plátano, guineo, yuca, carne de cerdo, carne de res, aguacate y todas las verduras y toda la ensalada. Y no la tenemos que exportar. No tenemos que pagar el costo de los fletes de aviones, no tenemos que pagar, no. Y además, hoy, por ejemplo, como los turistas viajan con pocos vamos a decir, con la maleta vacía o con maleta pequeña, esos grandes aviones, esos jumbo, se van cargados. Uno de los puertos principales de exportación de productos agrícolas y otros productos es Punta Cana, porque los aviones se van llenos, la barriga de los aviones se va lleno de productos dominicanos que van hacia esos mercados que antes no teníamos, porque no había conexión, no había vuelo, pero hoy Punta Cana tiene conexiones con 90 ciudades importantes del mundo, más de 90. Entonces, ese es la frase que mejor explica y justifica el turismo, esa frase que no se está usando últimamente, pero se usó y es la expresión de lo que el turismo somos todos. Manolo, Todo, muchas gracias. Muchas gracias. Que el turismo somos todos. Te tengo una tarea, te voy a enviar un texto porque creo que tú tienes que dar una explicación técnica y económica de algo que te voy a preguntar. Un abrazo, muchas gracias por tu mándame participación. todas las preguntas que tú quieras, que yo disfruto infinitamente. Te espero la semana próxima. Hasta luego. Ya estamos de vuelta con Freites y su gente por la nota 95.7. Al principio del programa, yo señalaba que en los partidos, hacia lo interno, hay un hervidero, porque hay personas que están en política para alcanzar el poder, para llegar a presidentes. Y en el ínterin, pues van ocupando posiciones internas en los partidos. Hay mucha gente que se cree merecedora de todo aunque no tenga condiciones. Pero en política hay muchas variables que entran en juego. Y hasta la suerte tiene un peso específico en política. Pues vamos a enfocar el tema de las tendencias. Yo viví en la época más activa de las tendencias y fue en el PRD. Estaban el PRD por un lado y el reformista y luego se integró el PLD. Pues las tendencias en el PRD, que es la matriz del PRM, los presidenciables formaban grupos internos dentro del PRD y esos grupos internos eran un partido dentro del partido, porque tenían todo, organización, finanzas y de todo. Y como los candidatos reciben recursos, no entraban por el partido, sino por la tendencia, porque la gente quería contribuir directamente con el candidato. Mírame la cara para que tú sepas que fui yo que te lo di, para que después cuando yo te toque la puerta no me digas que no me conoces. Pues eso fue así en el PRD y esto trajo muchas confrontaciones, trajo muchas riñas. Los tendenciados se disputaban la preeminencia en el partido, las simpatías de la gente,
y se iban a los piñazos. Tenían disputas, bueno, llegaron, hubo hasta muertos. Las más famosas fueron las confrontaciones que se dieron alrededor de Jacobo Malút y Peña Gómez, pero hubo también con Jorge Blanco, con Antonio Guzmán y otros que no lograron tener el éxito de los citados. Es más, hasta los remanentes de Antonio Guzmán siguieron teniendo presencia durante mucho tiempo, sobre todo los hermanos Sánchez Baret. Pues, ¿qué pasa en la actualidad? Vayamos al PRM, que es el partido de gobierno, es el partido número 1. Pues el PRM, el candidato, el presidente de la República, no dijo que no va a continuar, que no se va a reelegir. Tiene un impedimento constitucional, pero él va a reformar la Constitución para poderse reelegir, pero dijo que no va. Pero esto abre las puertas a las aspiraciones de otros que quieren ser presidentes. Pero Abinader cerró la puerta y dijo que no se mueva nadie. Hay que esperar 2 años para que esto pueda ejercerse dentro del partido. Y 2 años para un dirigente político que busca la presidencia en este país significa mucho. Entonces, ese cierre de puertas, esa prohibición que hizo Luis Abinader, permite especular en que él no quiere que haya candidaturas dentro del PRM porque el candidato será él. Si se abren las aspiraciones y las competencias, entonces la gente se va a ir del lado de los aspirantes y lo van a dejar solo. O podrían inclinarse por uno que tenga grandes simpatías y entonces tendría problema él para lanzar su nuevo proyecto. Por eso, el tema de las tendencias se van a dar, pero de forma clandestina. Se van a dar de forma clandestina porque hay ya disposiciones reglamentarias que perseguirían a las tendencias. Pero esto no es tan fácil, porque nada impide a que los políticos se reúnan como amigos en lugares privados, bajo techo, y hablen de política. ¿Qué caracteriza una tendencia? Bueno, una acción externa para que apoyen a una persona para la presidencia o para la candidatura presidencial. Pero la gente puede, hay libertad de movimiento y libertad de expresión. Ningún reglamento puede ir en contra de la Constitución. De manera que no pueden impedir que haya tendencias. Pueden limitar su movimiento, pero no pueden prohibirlas de esencia. Porque cuando se es una tendencia, cuando la gente se agrupa para apoyar una candidatura a la presidencia. Nadie puede impedir al ciudadano que se reúna. No. Es decir, si el PRM, la Fuerza del Pueblo o el PLD persiguen a una gente, a una persona, porque se reúna y habla de política, es más, que opine que alguien pueda ser candidato presidencial, eso es legítimo. Así que, por eso, la tendencia van a aflorar. Voy a hacer una pausa para encontrarme con Irving Vargas. Vengo ahora mismo.
El mundo entero vive pendiente de los inventos y las iniciativas comerciales. Las marcas se disputan el mercado y cada día surgen productos que son presentados por Irving Vargas en Noticias de Marketing. Don Irving Vargas, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Don Alfredo Freites y Carrasco. Así comienzan las noticias del día de hoy en este segmento que es el complemento de la consulta de negocios de don Víctor Rosario. Estas son las noticias de negocios. Entonces, déjame ponerme los oídos. Mira, BMW lidera las marcas alemanas de automóviles premium en el primer semestre. ¿Le sacó la cabeza a Mercedes? Sí, claro, a todo el mundo. A todo el mundo. BMW vendió, Alfredo, 1.100.000 vehículos solamente en 6 meses. Estas ventas son las más fuertes entre los 3 fabricantes de automóviles premium de Alemania y fue la única marca que aumentó significativamente las entregas de vehículos eléctricos a batería, mientras que Mercedes y Porsche lucharon con una baja demanda. BMW incrementó un 2.3% las ventas totales en el primer semestre del año y los vehículos eléctricos y de batería, Alfredo, aumentaron un 34%. Es decir, ellos vendieron 180.000 BMW eléctricos. Entiéndase que casi un 25% de las ventas de BMW fueron autos eléctricos. Mercedes-Benz vendió la mitad de vehículos eléctricos con 93.400 unidades. Es decir, BMW le duplicó la cifra que vendió Mercedes eléctrico. Y esto representó un 17% menos que hace un año. Es decir, lo cual indica que BMW va creciendo en preferencia versus Mercedes en el renglón de los autos eléctricos. Las ventas totales cayeron un 6% de Mercedes-Benz a 960.000 unidades, incluyéndolo todo, eléctricos, a combustión, híbridos, etc. El aumento de la producción de vehículos eléctricos se desaceleró en mercados claves para Mercedes-Benz, mientras que la compañía se concentró en un crecimiento saludable en un entorno de mercado caracterizado por fuertes descuentos, dice Mercedes-Benz en un comunicado. BMW está por encima de Porsche, que es uno de los mayores fabricantes y digamos líderes del segmento de vehículos premium. Y acuérdate que Porsche tiene SUV, al igual que Mercedes-Benz y al igual que BMW. Tanto Porsche como Mercedes-Benz, como Volkswagen, Audi, han dicho que los próximos lanzamientos ayudarán a recuperar el terreno perdido para impulsar las ventas. Las ventas de Audi cayeron en los primeros 6 meses del año, un 8% menos, a 833.000 vehículos, mientras que las ventas de vehículos eléctricos a batería solamente subió un 1%. Porsche, que vende menos volumen de carros a mayor precio, vio caer sus ventas un 7% a solo 155.900 vehículos, con una caída pronunciada de un tercio en China también. Estas noticias nos deja ver que los modelos de gama alta resultan en un margen de línea de pronósticos de un 15 a un 17% y se siguen prefiriendo las acciones, dice Tim Rocosa de Deutsche Bank en una declaración que dio hacia la prensa. Alemania
pacta disminuir el rol de Huawei en la red 5G del país por temor a seguridad. Alemania dará tiempo para que los operadores de red reemplacen partes críticas de la red, principalmente de Huawei y de ZTE. El gobierno alemán y los operadores de telefonía móvil acordaron los primeros pasos para ir retirando gradualmente a ambas empresas tecnológicas chinas de la red inalámbrica 5G en los próximos 5 años. El periódico Süddeutsche Zeitung, así como las cadenas de televisión NDR y WDR, han publicado un informe en conjunto en el cual los operadores de Deutsche Telekom, Vodafone, ¿okay?, y Telefónica Deutschland, las tres en Alemania, requieren más tiempo para reemplazar piezas críticas sin especificar sus fuentes. Alemania está pactando disminuir el rol de Huawei de la red 5G del país por temas de seguridad. La primera computadora que usó Steve Jobs va a salir a la venta, a la subasta, por un poco menos de $500,000. Se trata de la Apple One, que estuvo en la oficina de Steve Jobs, computadora de la compañía, y sale a la venta el 19 de julio. Esta computadora de uso personal de Steve Jobs está planteada en venderla como un objeto de culto. Es un computador de una pantalla cúbica con aspecto de televisor, de esos televisores de antes, Alfredo, Sí. que se ponían sobre el cebo. ¿Te acuerdas? Yo vi esto y lo que me preguntaba es, ¿van a dejar dentro de la computadora los archivos que manejaba Steve Jobs? No van a dejar a Steve Jobs sin computadora. Lo que pasa es que él no la está usando, ¿sabes? ¿No? Y por eso, digo, la que él usaba esa, la van a dejar con los archivos que él manejaba, o sea, para que sea testimonio de que No, esa era la de él. lo que se compra es para especular, porque tú sabes que si se paga $500,000, mañana va a valer $1,000,000, el doble. Ya de Pero hecho, ¿quién certifica que esa misma era su computadora? bueno, tiene todas las aplicaciones que él usaba y todos los detalles y sus Eso se cartas pone, personales. tienen que ser los archivos. Ah, bueno. El tiempo los Ahora, archivos. Irving, yo tengo otra pregunta. Alemania dice que va a disminuir sus vínculos con Huawei por Ajá. motivos de seguridad. ¿Con quién se va a vincular? ¿Quién? ¿Con quién va a ser el reemplazo? Nokia. Yo te lo dije el otro día. Sí, pero Nokia no tiene ningún vínculo con nadie. No, Una compañía finlandesa, Alfredo. no, porque eso tiene el capital no tiene patria. Tú Es lo que quien quieres, tú lo maneja que quieres, el tema. Es decir, tú lo, porque tú lo ya que eso de quieres que seguridad yo te diga, nacional son que los los alemanes gringos los que deben. van a sustituir a Huawei. Eso es lo que tú quieres que yo te diga. Y que van a No, claro, cambiar. esa es la idea, o sea, yo lo entiendo y es válido. Cada país debe manejar su tema como quiera, pero esto es, ¿qué va a hacer Alemania? Que no me hablen de seguridad nacional, porque eso ya es, que maneja la matriz, la formación tiene el programa, ya. Sí. Bueno, vamos a ver porque ya tú sabes que Estados Unidos tiene todo un tema con Huawei y las empresas chinas. Y la influencia de Estados Unidos en las decisiones de Alemania, yo no estoy muy seguro de que sea. Ellos han esperado mucho tiempo para tomar esta decisión. Estados Unidos tiene desde Trump objetando a Huawei. Acuérdate las medidas que se tomaron en aquel entonces. Y de hecho eso se usó como mercancía de negociación entre Trump y Xi Jinping en su momento. Pero de eso que se trata. Eso es como en política. Cuando tú ves que hay un acuerdo entre dos fuerzas políticas, hay un negocio de por medio que Claro, ganan las dos partes. No es de gratis. si no el acuerdo no tiene sentido. No, no se da. Exactamente. Hay un dinero de por medio. Mira, No necesariamente dinero.
los acuerdos políticos no son de dinero, pueden ser posiciones, pueden ser proyectos. Por ejemplo, yo te apoyo el código penal y tú me apoyas tal ley, por ejemplo, cosas así. Sí. Pero mira, importante, quería decirte con relación a la industria tecnológica, que ya supera los 100.000 despidos en apenas 6 meses en el 2024. Después del 2023, que hubo despidos récord en el ecosistema tecnológico, igual estas empresas siguen reestructurando su planilla de ejecutivos. Los despidos de la industria tecnológica persisten y parecen que no se ve el final de esta ola de recortes. Ya se superaron 100.000 colaboradores que se quedaron sin empleo en lo que va del año, y la mayoría de las empresas tecnológicas consideran que los despidos son necesarios para reorganizar su estructura y prioridades en la preparación de avances futuros. Esa es la inteligencia artificial en acción. Bueno, te me quitaste la palabra de la boca. Uno de los anuncios más recientes fue precisamente el de la fuerza laboral de Dyson. Se traduce en 1.000 empleos perdidos. Pero también Tesla, Elon Musk, ha despedido el 10% de su fuerza laboral, 14.500 empleados. La empresa de software SAP, con sede en Waldorf, Alemania, despidió 8.000 empleados, 7% de su fuerza laboral. Google y Microsoft han despedido a una buena cantidad de personal en este 2024. En fin, hay todo un tema con estos trabajadores. Cerca del 45% de los despidos de la última ola de recortes laborales de tecnología eran mujeres. Y el problema de la brecha de género todavía existe en el aire. Las mujeres representan menos de 1/3 de los trabajadores de la industria tecnológica y ocupan menos de un 25% de los cargos técnicos, según Deloitte en su último estudio. Estos despidos en la diversidad e inclusión de las empresas han causado un retroceso. Y hay otro estudio que dice que casi 3/4 partes de las mujeres trabajadoras en tecnología tienen el temor a ser despedidas. ¿Okay? Y es vital que las empresas tecnológicas mantengan su compromiso de incluir a las mujeres y otros grupos históricamente marginados en sus equipos de trabajo para no retroceder en los avances logrados. Y para finalizar, ya se me acabó el tiempo, antes de que tú me digas, en 4 años de operaciones aéreas, le aportan 49.807 millones a la economía dominicana. Eso lo dijo el presidente de la Junta de Aviación Civil, José Ernesto Marte Piantini, que dijo que el total de las operaciones realizadas desde ya hasta territorio dominicano, desde agosto del 2020 hasta junio del 2024, totalizó 438.836 operaciones aéreas de entradas y salidas que fueron realizadas en las terminales aeroportuarias internacionales. Don Alfredo, ha sido un placer. La semana próxima habrá noticias. Nos veremos la próxima semana. Hasta luego. Okay. Señoras, señores, amigos del planeta Tierra y más allá, muchísimas gracias por estar en sintonía con nosotros aquí en La Nota 95.7 y también por los canales de VISTV 45 y 1045. Alfredo Freites, en nombre de todo el equipo, les da las gracias por la sintonía y espera que ustedes se mantengan ahí para que nos encontremos en el próximo programa. Muchas gracias, hasta luego.